Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. Como si fueran extranjeros, Gladys y Nelson González, que nacieron y se criaron aquí en Bogotá, tendrán que recorrerla y conocerla como si fuera la primera vez. Llevan 35 años por fuera y no habían podido regresar hasta ahora que llegaron deportados con el corazón y con la familia, partidos en dos. El 30 de abril de hace 50 años finalizó la Guerra de Vietnam, uno de los conflictos más sangrientos de la historia. Dejó más de 2,5 millones de muertos y la derrota más estruendosa del ejército de los Estados Unidos, el más poderoso del planeta. Un colombiano estuvo allá y en estos tiempos de incertidumbre mundial conviene escuchar sus memorias. Hasta hace unos años, los cerros de Bogotá eran más famosos por su inseguridad que por su belleza. Los atracos, las amenazas a los caminantes y hasta los secuestros eran pan de cada día. Pues las cosas han cambiado. Los mismos jóvenes que aterrorizaban antes decidieron cambiarse de bando. Un ejemplo de vida y de transformación. Empecemos. Hace 35 años se fueron a Estados Unidos detrás del sueño americano y lo lograron. Estudiaron, echaron raíces, pagaron impuestos, tuvieron familia, hicieron amigos, tenían un buen trabajo. Eso sí, nunca legalizaron su situación migratoria y sin miramientos. Después de un camino aterrador de regreso, los deportaron. Los González tienen que volver a empezar aquí en Colombia, pero necesitan tiempo para asimilar el golpe y la ausencia. Yo tenía en ese tiempo 18 años. Nelson tenía 22 años. Y estuvimos unos días en la Ciudad de México y después nosotros viajamos a Tijuana. O sea, nosotros cruzamos por Tijuana. En la frontera era que había un cambio de guardia a la medianoche. Mientras salían los oficiales, si entraban, yo pienso que era un lapso de que unos 15 minutos, unos 30 minutos a lo mejor en lo que iba a ese intercambio de personal. Y en ese momento era cuando la gente cruzaba. A mí me tuvieron que cargar para cruzar porque yo quedé en shock. Pero eso atraviesan a pie. En ese tiempo no existía el muro, el sí. muro que hay ahora. Era arena, luego bajabas, era como un charco, pasabas y ya estaba San Diego, la playa de San Diego. Así llegaron Gladys y Nelson González en diciembre de 1989 a Estados Unidos. Hace ya 35 años. Eran otros tiempos. Pasaron caminando por la playa de Tijuana, México, a San Diego, en California. Estaban de novios, eran jóvenes y soñaban con alcanzar el anhelado sueño americano. Trabajamos en muchas cosas nosotros, desde lavar platos, limpieza, pintar apartamentos. En una temporada de nuestra vida que tiramos 7 días a la semana periódico, a partir de las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Como en las películas, el que va en bicicleta. En el carro acomodábamos todos los periódicos al lado. Hay veces yo me hacía atrás o mi esposo atrás, yo manejaba y era tirar los periódicos. Él era muy bueno en los apartamentos, hasta el 3er piso tiraba el periódico. Tenía buena puntería. Tenía buena, sí, siempre ha sido un hombre muy trabajador. Ya nació a los 2 años nuestra primera hija. ¿Echaron raíces en California? Sí. Se casaron, se convirtieron al cristianismo y con mucho esfuerzo, a pesar del idioma y la diferencia cultural tan grande, se instalaron con muchas ilusiones y metas y con la idea de legalizar su situación migratoria. Nosotros aplicamos por asilo cuando nosotros llegamos. A finales de los años 80 y gran parte de los 90, la violencia en Colombia impulsó una enorme ola de migración hacia Estados Unidos. Aunque los González no tenían una amenaza en particular, por el consejo de un supuesto abogado, pidieron asilo político. A nosotros nos dieron nuestro permiso de trabajo y nuestro Social Security. El Social Security es lo que tú necesitas para trabajar. Entonces nosotros tuvimos esos documentos. Mientras avanzaba el proceso haciendo de todo un poco, levantaron una familia que es su mayor orgullo. Las 3 son americanas y ya están grandes. Jessica tiene 33, Stephanie 28 y Gaby 23.
Cuando Nelson tuvo permiso de trabajo, supo aprovecharlo muy bien. Me dieron el permiso de trabajo y pude sacar un seguro social bueno. Entonces aproveché, fui a estudiar flebotomía. ¿Qué es? Flebotomía es como un técnico laboratorio. O sea, yo me encargaba de tomar muestras de sangre, inyecciones. Fui técnico de electrocardiograma. Entonces, mi trabajo, yo me dediqué por 21 años a hacer exámenes médicos para seguros de vida. Todo iba más o menos bien hasta que en el año 94 se presentaron ante la Corte y por una inconsistencia en la fecha de entrada al país frente a un juez de inmigración, las cosas se complicaron y la posibilidad de tener los documentos en regla se esfumó. Este año es correcto y nosotros pues le dijimos sí. Y la verdad, esa fue la mentira que nosotros dijimos. Ella sacó las pruebas, dijo no. Ese no fue el año, ustedes, básicamente nos dijo, ustedes son mentirosos y nos dio orden de deportación por eso. Entonces, desde ese tiempo nosotros empezamos a apelar nuestro caso. Hicimos de todo lo que fue posible, apelar al circuito, apelar a la Cámara de yo no sé qué. Bueno, desafortunadamente también este abogado, él fue a la cárcel. Mientras apelaban el caso, muy juiciosamente renovaban los permisos de trabajo y la vida seguía como si nada. Nosotros teníamos nuestro permiso de trabajo y teníamos que se renovaba cada año y teníamos nuestra Social Security. Pero sí, nuestro caso estaba pending, lo que se dice pending, estaba ahí sin solucionar, exacto. Hasta que un día se llevaron el primer susto. Ellos llegaron en 2 camionetas blindadas, sí, uniformados, armas, todo. Y en la esquina de mi casa me pararon y entonces ya me muestran la foto de mi esposo y ¿dónde está él? Digo, él está trabajando. Tiene que llamarlo, tiene que venir ya. Me pidieron mi licencia. Me dijeron, bueno, señora, usted está en la misma situación de su esposo. Y durante 13 años, sin pausa, se presentaron ante las autoridades migratorias. Primero era cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, después fue cada año. Que aunque les renovaban los permisos, seguían siendo ciudadanos irregulares o ilegales. Siempre fuimos conscientes de que íbamos a salir. Lo único que nunca de la manera como nos sacaron. Ese 21 de febrero fue drástico, fue cruel. Drástico y cruel es poquito. Una tragedia que se abatió sobre la familia González. El viernes 21 de febrero, hace solo 2 meses y 13 días, fueron a cumplir la cita de siempre. Jamás se imaginaron que iba a ser una cita tan distinta a las demás. Mi esposo tenía su appointment, su cita de 8 a 10 de la mañana. Yo lo tenía de 10 a 12. Mi esposo le imprime su ticket, le sale, espérese en la sala, un oficial de inmigración lo va a atender. Y a mí me salió mi ticket, tiene 1 año más. O sea, mi fecha me dieron 21 de febrero del 2026, preséntese otra vez. Entonces ya nos quedamos los dos ahí en la sala. ¿Y por qué no se fue pitada para la casa? ¿Qué? Un mal chiste. Ellos no se iban a separar por nada del mundo. Nos dijeron no, esas son las nuevas reglas de la nueva administración, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, ustedes están detenidos. Intenté decirle, ¿sabes qué? Nosotros habíamos hablado de esto, llevamos 13 años en este proceso, ustedes nos dijeron, dijo no, la nueva administración no nos permite dejarlos ir, de aquí ya no pueden salir más. Y así de tajo, quedaron detenidos con lo que llevaban puesto. No hubo forma de quedarse, de empacar. 35 años de amistades, su apartamento, su trabajo, su perro, sus hijas y León, el nieto que no van a poder ver crecer todos los días. Ese día sentí de que dejamos mi familia atrás. Hasta ese momento estaba todo como perfecto, estaba todo bonito, sí. O sea, yo iba a trabajar, llegaba, disfrutamos de nuestros nietos, porque mi trabajo era, yo podía hacer mi propio horario. Y sí, en ese momento cuando nos arrestaron, me dolió muchísimo de la manera como a mi esposa la esposaron. Me dolió bastante y yo lo único que le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Perdóname. Porque tal vez me faltó, no sé, moverme más, hacer más de lo que pude haber hecho, sí. Pagaron más de 6 abogados distintos durante estos años hasta que les llegó la mala hora. Y ya nos encerraron a cada uno, no nos dejaron hablar a partir de ese momento a los dos. Nos separaron. ¿Y el papel suyo de que 1 año más? Me dijeron, nos equivocamos, cometimos un error, usted está detenida. Gladys y Nelson González pasaron a engrosar la lista de los colombianos ilegales detenidos para embarcarlos desde Estados Unidos
de regreso a nuestro país. Para el primer trimestre del año iban 13 vuelos y 1.359 connacionales deportados. Como pareja y como familia teníamos planes. La familia, que habían construido con tanto amor y esfuerzo, se rompió en dos. Mis papás no hablaban de eso mucho porque no nos querían asustar. Ese día yo estaba en el trabajo y Jessica pues escribió que mis papás estaban detenidos. Y yo estoy leyendo ese mensaje y no sé cómo qué hacer, cómo me voy, ellos se van, cómo, dónde los van a llevar, porque no les dijeron nada, solo les dieron una llamada. Mientras ellas intentaban asimilar el golpe, el camino de vuelta a Colombia, deportados, apenas empezaba. Nos encierran en este cuarto y ya es cuando nos empapelaron y es cuando nos ponen las esposas. Nos ponen esposas acá, nos ponen esposas aquí. La esposa de aquí va amarrada a las de acá y luego unos pies. Incluso llevaba yo medias así, va más o menos así. Les digo, ¿sabe que esto me está cortando aquí atrás? Camine despacio, no hay afán, me decían. Yo llegué con la ropa que me presenté en la cita, aquí a Colombia, y con mi celular, porque era lo único que yo tenía. En un apartamento arrendado por algunas noches en Bogotá, con 2 de las niñas, su yerno y el bebé que vinieron a acompañarlos, todavía en shock y arropados por una inmensa tristeza, Gladys y Nelson cuentan el viaje de regreso a Colombia como si me estuvieran contando una película de terror. Me dejan ahí 3 horas en este lugar, me sacan a la medianoche, entonces me dicen, ok, la vamos a transportar a otro lugar. Y yo, ¿por qué? Simplemente me dijeron, yo a usted no le doy ninguna explicación, y me transportan de Los Ángeles a San Diego a la medianoche. Entro al lugar de detención a las 3 de la mañana más o menos, me meten otra vez a un cuarto, a las 7 me sacan y me hacen todo el proceso para entrar al lugar, porque eso es casi duras 1 hora, fotos, huellas. Una reseña... Como un preso, básicamente, sí. Me dan mi uniforme, me dicen, tenga ese uniforme, cámbiese. Mi primera semana fue tan dura que yo no paraba de llorar de verdad y de estar tan... siempre estás preguntando, ¿no? ¿Por qué? Hola. Hola. En una de las escalas tuvo la suerte de que las niñas la visitaron durante 45 minutos. Corto, pero un bálsamo en medio del desconsuelo. Y ya dicen, ok, se acaban la visita, te sacan un cuarto, te empiezan a llamar una por una y pues básicamente te tienes que quitar toda la ropa. Nosotras no sabíamos. Tienes que ponerte en más o menos cuclillas y toser, te revisan completo. Yo no me esperaba una revisión después de esas de ver a mis hijas. Llegó la orden de alistar las cosas y abordar un vuelo eterno. Todavía Colombia estaba muy lejos para ellos. Nos subieron a un avión, vas esposado, y nos llevaron a Arizona. En uno de esos trayectos por tierra a algún centro de detención, por fin pudo ver a Nelson. En el bus siempre había muchos más hombres que mujeres, el grupo de mujeres era pequeño, entonces hay una parte que hay una división y ahí una reja, y ya me dice, amorcito. Nos paramos ahí entre todos esos, porque son agujeritos, yo creo que di algo mínimo, donde tú puedes apenas tocarte los dedos. Pues ahí lloramos, ahí nos vimos, ahí compartimos. De verdad, nosotros nunca nos habíamos separado, nosotros llevamos 35 años de casados y es la primera vez que nos separamos un mes. Y cada uno por su lado siguió su camino. Un periplo interminable recogiendo otros deportados antes de embarcar el vuelo definitivo cargado de colombianos devueltos por la administración Trump. Estuve en 3 centros de detenciones y en todos los 3 centros de detención era básicamente lo mismo. La gente básicamente si no podía expresarse, los ignoraban. Entonces eso es algo que yo nunca comprendí, cómo te estás moviendo de estado a estado y había gente de todos los estados. De ahí nos movieron a Arizona, nos tienen en Arizona, nos metieron a un cuarto y nos tienen 13 horas en ese cuarto. Yo no dormí toda la noche y estaba tan agotada que en algún momento sí me enojé y llamé al oficial. Le pregunté hasta qué hora nos van a tener aquí o hasta que llegue el avión. 8 de la mañana nos estaban sacando otra vez a esposarnos. Nos ponen en línea, nos esposan y nos suben al avión. Y de ahí nos llevan a Luciana. ¿Y cuánto tiempo estuvieron allí? Jueves, viernes, sábado, domingo. Estuve 4 días. Gladys fue la primera en abordar. Por fin. Y al rato vio a su esposo subirse al avión. Iban a regresar como salieron. Rotos y tristes, pero cogidos de la mano, listos para enfrentarse a una nueva vida. Para volver a empezar como extranjeros. Somos de aquí, pero pues Bogotá está grande, está cambiado totalmente. La palabra dice, porque tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos mis pensamientos. Dios tenía
Otros planes. otros planes con nosotros. ¿Cómo se ve el futuro, Gladys? Pues ahorita viviendo un día a la vez, las hijas están allá, pero sabemos que tenemos un castigo de 10 años. Tenemos un castigo de no regresar al país, no podemos, pero vamos a intentar. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Buenos días, amor. ¿Cómo amaneciste? Les quedaban unas pocas horas. Ellos se quedaban aquí solos. Los demás regresaban a Estados Unidos al otro día. Pero bueno, hubo tiempo para los consejos y las despedidas. Bueno, nuestro consejo es, siempre se los hemos dicho a ellas, que siempre sea el Señor la fortaleza de ellas y sigan adelante, que sus hogares sean hogares que se fundamenten de verdad en el amor y ustedes esa qué le dicen a comunicación. sus papás? Que no se preocupen por nosotros, sí. que vamos a estar bien, que nomás que estén unidas y que se preocupen por ellos, que nosotros vamos a estar bien. Y vamos a estar necesitan bien. sentir orgullosos por el trabajo que ellos hicieron de mis hermanas y yo, y pues también el trabajo que hicieron también en la iglesia. A veces pienso en el futuro, en la separación. Y eso es lo que me aburre. Que todo lo que pensaba hacer, tal vez no se va a poder hacer de la misma manera como pensaba hacerlo, como enseñarle a mi nieta a jugar soccer, el fútbol. Mi yerno me decía, tú vas a ser el entrenador de Liana. Si los González construyeron desde cero una vida nueva hace tiempo, volverán a empezar con fuerza, con su amor de pareja a prueba de todo y acompañados por los que los quieren, así estén lejos. Pero esta vez volverán a empezar desde esta tierra que los vio nacer. Aunque la política migratoria dice que un deportado no puede volver a acceder a ningún tipo de visa por 10 años, los González van a intentarlo todo. Ellos no pierden las esperanzas de regresar pronto. No se vayan, los espero después de comerciales. Las memorias de un pereirano que peleó en la guerra de Vietnam 50 años después. Ya nos vemos. Para poner tierra de por medio por sus malas calificaciones y un supuesto amor que no le convenía, los papás de Luis Guillermo Ruiz lo mandaron a Estados Unidos y en una noche de juerga y ebrios con un grupo de amigos se enlistaron al ejército para ir a luchar a Vietnam. A sus 81 años, Ruiz le contó a Eduardo Contreras las dramáticas consecuencias de una noche loca y las memorias. Para mí, Vietnam es una pérdida de tiempo, una pérdida de vidas inútilmente, un total fiasco. Sin embargo, cuando yo estaba allá, o creía que estaba haciendo lo correcto, que estaba allá en Vietnam por una causa noble. El vuelo hacia Vietnam parecía una marcha fúnebre. Ese es uno de los recuerdos imborrables de Luis Guillermo Ruiz, más de 50 años después de salir del infierno de la guerra. El vuelo de San Francisco a Vietnam, a mí se me pareció como cuando uno va en una procesión al cementerio. Nadie hablaba, no se oía un ruido. ¿Cómo era el avión? Si me preguntas quién era mi compañero de vuelo por casi 10 horas, no tengo ni idea, porque todo el mundo era con la cabeza agachada, absorto en sus propios pensamientos. Ese lugar tan lejano de nuestro país al que llegó casi por azar, cuando era muy joven, se le quedó pegado en la mente. Hoy, con 82 años, lo recuerda mientras conversamos en su apartamento en Pereira. La guerra sirve para los que fabrican las armas se enriquezcan, no más. Lo único que Luis Guillermo había visto de la guerra eran las películas de John Wayne, pero la realidad de una confrontación como esa es muy distinta de un set creado en Hollywood. No me interesa ir a Vietnam, he tenido la oportunidad de regresar, no quiero, porque tengo sentimientos encontrados. Luis Guillermo Ruiz Pretel es colombiano, nació en Tolima, pero se fue junto a su familia cuando aún era un niño a Pereira. Creció en la zona cafetera y luego estudió medicina en Bogotá. Se enamoró perdidamente y descuidó la universidad. Perdió un semestre y su papá decidió mandarlo para Estados Unidos y enlistarlo en el ejército. Llegó en Navidad a Nueva York. Era 1963.
Así inició la cadena de sucesos que lo pusieron al otro lado del planeta, peleando en una guerra ajena. Llegué a la casa de mi tía. No me dijeron el por qué yo estaba allá. Como a los 2 meses de estar allá en la casa, llegó una carta del ejército de los Estados Unidos. Entonces yo le pregunté a mi tía qué era eso. ¿Usted se fue de aquí sin hablar Sin hablar una palabra de inglés. Entonces mi tía me dijo, lo que pasa es que su papá lo regaló al servicio, al ejército de Estados Unidos. Por eso es que usted tiene su residencia permanente en Estados Unidos. Entonces yo todo asombrado, pues no tenía ni idea de eso. ¿Usted no habló con su papá de ahí en adelante? No. ¿Por cuánto tiempo? Casi 10 años. Luis Guillermo, un joven en ese momento de 23 años que amaba la parranda, entró a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Allí aprendió inglés y una noche, una fiesta con amigos latinos, terminó con una apuesta increíble para enlistarse e ir a la guerra de Vietnam. Empezamos a tomar trago y nos dio la borrachera, se nos salió el patriotismo. Eso fue un viernes por la noche. Que el lunes de la semana siguiente, a primera hora íbamos a estar en la oficina de personal y todos nos íbamos a dar de voluntarios para ir a Vietnam. ¿Usted sabía lo que era la guerra de Vietnam en ese momento? Pues uno oye cosas o lee cosas, pero no, yo que me iba a imaginar que yo, Un pereirano. un pereirano de aquí en Colombia, yo qué iba a hacer allá, no tenía nada que ver yo con eso. De todos, el único que terminó en Vietnam fue Luis Guillermo. Ese fue el peor guayabo de su vida. Pasó un mes y llega uno y dice, ¿cómo les parece que me mandaron para España? Bueno, pues ¿qué se va a hacer? El otro, no me va a creer, pero me mandaron para Puerto Rico. El otro, no me va a creer que a mí me mandaron para Hawái. Hasta el día de hoy, yo creo que esos desgraciados no se dieron de voluntarios para ir a Vietnam. Yo fui el único idiota que lo hizo y terminé en Vietnam. La primera sensación que le dio Vietnam a Luis Guillermo Ruiz Pretel fue la de un horno ardiente al que se le abre la puerta. Ese vapor que lo impregnaba todo, esa humedad que le pegaba la ropa al cuerpo, no la olvida más de 58 años después de salir de allí. En Vietnam existen los monzones, que cae agua 24 horas al día. Sin embargo, estamos hablando de una humedad del 100%. Llegó a una base militar en un pueblo pequeño, de calle sin pavimentar, llamado Bien Ho, muy cerca a Saigón, la capital de Vietnam del Sur y el centro de operaciones del ejército norteamericano. Uno no puede confiar en las personas que le están sirviendo el desayuno. No puede confiar en la persona que le lava la ropa, porque a uno le enseñan de que esa persona en cualquier momento lo va a atacar. Era muy común ver en la calle niños aproximarse a 5 o 6 soldados de Estados Unidos y lo hacen explotar para matar a 5 o 6 soldados. Lo mismo lo hacen con niños que con animales. Era un contexto difícil de entender para Luis Guillermo. La guerra de Vietnam fue un conflicto en medio de la Guerra Fría que enfrentó entre 1955 y 1975 al gobierno comunista de Vietnam del Norte y sus aliados, la Unión Soviética y China, que la apoyaban con armas y suministros, y el gobierno de Vietnam del Sur y su principal aliado, los Estados Unidos, por evitar el avance del comunismo en Asia. El Vietcong era una de las guerrillas más tenebrosas, más peligrosas, miedosas que ha existido jamás. El Vietcong se amarraba por todos lados un lazo en el cuerpo. Entonces, cuando tú le disparabas, las Vísceras. no se salen, porque ellos están atados. ¿Ok? Y siguen combatiendo. Eran tremendos. Había razones de sobra para temer. El Vietcong, una guerrilla comunista aliada al ejército regular de Vietnam del Norte, contrarrestaba el poder de fuego del ejército de Estados Unidos, aprovechando su conocimiento profundo de la selva. Evitaba la confrontación directa, fabricaba trampas con estacas y usaba armas no convencionales. Llenó de túneles la jungla y realizaba ataques sorpresivos camuflándose entre los campesinos. ¿Cómo es una guerra de estas dimensiones? Ok, le voy a dar una confesión.
yo nunca probé drogas. Y en Vietnam era muy común entre los soldados encontrar cualquier tipo de droga, opio, facilísimo. Mi droga, si puedo yo decirlo, es que yo siempre tuve a mi lado una botella de whisky. Mi desayuno era 3, 4 cervezas, porque si me ponía a pensar en dónde estoy, qué me puede pasar, me vuelvo loco. El choque cultural tampoco fue fácil de asimilar. Una vez, unos amigos y yo teníamos hambre y nos fuimos para el pueblito y pedí un pedazo de carne. Apenas terminé de comer, me dice, ¿sabes lo que acabas de comer? Yo sabía la respuesta, pero no quería darla. Sí, acabo de comer perro. Y eso fue lo que comí, carne de perro. Ahí mismo me salí fuera del restaurante a vomitar. La base de Bien Hoa fue el hogar de Guillermo por los siguientes 2 años. Era, sin duda, un lugar menos inhóspito que las selvas que parecían el mismo corazón de las tinieblas. Allí fue ascendido a sargento y trabajaba en labores de inteligencia. Luis vio muchas cosas de las que no le gusta hablar. Horrores de la guerra que quiere dejar atrás. Imagínate sentado en un helicóptero. Tienes a 2 prisioneros. Quieres que uno de ellos hable. Tú levantas a este individuo, lo pones en la puerta de un helicóptero, le das una media patadita y estamos hablando de 50 metros. Obviamente lo matas. Inmediatamente diriges tu atención al otro prisionero, sin necesidad de que digas una sola palabra. Ese empieza a hablar. La rutina en la base cambió drásticamente la madrugada del 31 de enero de 1968. Rondas de cohetes y morteros empezaron a golpear la base aérea. Ahí explotó el infierno. Eso es tremendo. A uno nunca se le olvida eso. Cuando están adentro, pues defiéndase quien pueda. ¿Y qué hizo usted? Disparé varias veces. No sé si le di a alguien. Todo era oscuridad. Sí, no tengo la menor idea. Pero sí te puedo decir que al día siguiente vi cientos de muertos o de personas que murieron contra los alambres de púas. Otra cosa que se usó esa noche fue el napalm, que son bombas incendiarias. Entonces todos estos cuerpos estaban totalmente carbonizados. En los siguientes días en Vietnam nunca recobró la tranquilidad. El asedio era permanente mientras el horror de la guerra se extendía por el país. Bombas de napalm incendiaban la atmósfera, quemando todo a su paso. El único refugio de Luis era el licor. Yo estaba convencido que iba a ser un alcohólico. Las heridas en la mente de muchos excombatientes hicieron que sufrieran estrés postraumático y que otros perdieran la cordura al regresar a sus casas. En la mente empieza a recrear episodios que tuvieron en Vietnam y ven a personas común y corriente, pero en su mente ven a personas del Vietcong. Y entonces el instinto es que se creen que están todavía en Vietnam y empiezan a disparar. A finales de 1968, la guerra de Vietnam terminó para Luis Guillermo. Regresó a los Estados Unidos y se fue a vivir a Massachusetts. Se casó y formó una familia. Acá tienen 15 años Sí. y acá 65. Gracias a los pagos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos como veterano, se graduó de ingeniero en el Newbury College de Boston. ¿cuántos años más lo acompañó su papá después? Como unos 5 años más. Mi papá murió aquí en Colombia. Yo vivía en Estados Unidos. Sí. Nunca pude ir a su funeral a Bogotá. En 1972, la imagen de una niña vietnamita de 9 años, corriendo desnuda y llorando por las quemaduras que le produjo el napalm, le dio la vuelta al mundo. Su autor ganó el premio Pulitzer. El título de la fotografía fue El terror de la guerra. Ese horror y la barbarie vivida en Vietnam motivaron marchas de protesta en las calles de Estados Unidos, mientras el número de bajas y los jóvenes con problemas psicológicos crecían. En 1973, las tropas americanas se retiraron de Vietnam. Se firmó un acuerdo de paz en París, pero 2 años después, el Vietcong derrotó al gobierno débil de Vietnam del Sur y unificó el país bajo la bandera comunista, que perdura hasta hoy. Es la mayor derrota en un conflicto bélico de Estados Unidos hasta la fecha. Yo nunca me iría para otra guerra. Eso no tiene sentido. Hoy eres mi enemigo más grande del mundo.
y mañana estamos cogidos de la mano. Vietnam fue una carnicería. Además de los muertos que combatieron en ambos bandos, se calcula que murieron entre 1 y 2 millones de civiles en el conflicto. Luis Guillermo lo repite hasta el cansancio. Vietnam es un recordatorio cruel que no debería repetirse jamás, y es sin duda el peor trago de su vida. Sobre Vietnam lanzaron alrededor de 7.5 millones de toneladas de bombas, la mayor cantidad registrada hasta hoy en una guerra. El libro Un pereirano en Vietnam cuenta todos los detalles del soldado Ruiz, que acaba de cumplir 82 años. Ustedes no se vayan, los pelaos que cambiaron de bando, de ladrones a guardianes. Ya nos vemos, los espero. De ladrones en la montaña a guardianes de la montaña, de bandidos a protectores. Es que es posible la transformación. Este grupo de jóvenes abandonó la delincuencia para convertirse en guardabosques expertos, en rescatistas de alta montaña, en guías turísticos de primer nivel. Diego Rubio caminó por los cerros orientales de Bogotá con antiguos pandilleros que aprovecharon, y de qué manera, una segunda oportunidad que les dio la vida. Me subí con un amigo mío en el carro, cagado del susto, y llegué al barrio, con mi amigo nos quitamos el reloj, el celular, billetera. Nosotros nos asustamos, como que nos pillaron, aquí fue. Sí, como que nadie le gana a este man porque baila. Uno ve como que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y les empecé a decir, sé que ustedes se conocen los cerros orientales mejor que nadie y quiero aprovechar ese conocimiento de ustedes para ofrecerles unas nuevas oportunidades. Que las mismas personas que están robando en la montaña, están atrapando a la gente, brindaran esa protección. Era un encuentro improbable. Por un lado, un extraño que llegaba al barrio con promesas de un futuro mejor. Por el otro, un viejo conocido del barrio que pensaba que no tenía futuro. Y empezamos a hablar. Queremos montar un programa de capacitaciones donde los capacitemos a ustedes para que después puedan ustedes trabajar y recibir unos ingresos a través del ecoturismo. ¿Y qué le dijeron? Primero se rieron. ¿Usted sí confió? Desde el hombre llega de uno dándonos unos cursos. Nosotros como que... Y da la casualidad que siempre habíamos soñado con un proyecto también de trabajar esta vuelta, o sea, de mover el barrio de otra manera. Por un lado, Rafael Torres, empresario, administrador de empresas, emprendedor social. Por el otro, Harrison Peña, en ese entonces pandillero, en ese entonces ladrón. ¿Dónde estaría si hubiera seguido en la informalidad, robando? Yo creo que ya no estaría robando. ¿Pero no cree que podría estar preso? No creo, es que en este camino uno se hace muchos enemigos. Estaría muerto. Podría estar muerto. Pero Harrison se siente más vivo que nunca. Sobre todo desde hace 6 años, cuando conoció a Rafael y se le midió a unirse a un proyecto que al principio parecía una locura completa. Que los antiguos pandilleros de los barrios que colindan con los cerros de Bogotá se dedicaran a cuidar esos mismos cerros donde antes robaban. ¿Cómo era Harrison cuando usted lo conoció? Con un muchacho, pues, de pandillas. A veces se me sale el parce, el socio, el cipillas, palabras que ya es como nuestro diccionario. ¿Vamos al portal o qué? Vamos, sigamos bajando. Sí, las cosas han cambiado para Harrison. Y mucho. Ya no queda nada de ese pelado intimidante y desconfiado. Como usted lo puede ver, hoy es un tipo sonriente, amable, servicial, hasta tierno a ratos. Le gusta identificarse como un guardián de la montaña hecho y derecho. Uno de los más de 120 jóvenes que le dieron un timonazo a su vida y ahora se dedican a cuidar las montañas, sus montañas. Uno llega ahí y ves esa roca gigante y uno, ¿para dónde cojo? Hasta acá llegué. Exacto. Pero entonces uno empieza a caminar y se empieza a abrir una luz. Y uno llega acá y ya es un plan, ya es el último para llegar a la bandera. El tiempo se conociera como no piedra portal, sino la piedra del robo. Entonces cuando uno llega ya, pues uno sale como que acaba de nacer, como que ¿dónde estoy? Todo desorientado. Pero sí, entonces ahí era cuando uno pues llegaban y les despojaban de sus pertenencias a las personas. Por eso es que estamos acá cambiando, ¿no? Ese estigma, esa vaina. Cambiaron el estigma. Pasaron del lado oscuro al lado luminoso de la fuerza, como dicen entre risas. Y bueno, acá cabe aclarar que aunque muchos fueron atracadores y estuvieron en pandillas, no todos comparten el mismo pasado. Algunos simplemente encontraron en el ecoturismo un trabajo digno y apasionante. ¿Extraña lo que pasaba antes en estos lugares? No. Hasta los mismos familiares de uno no subían siendo del mismo barrio, de la misma zona.
Entonces, pues es un orgullo decir o ver las personas ya subir en familia, compartir, unos poderes dar una charla ecológica. Como nos dijo uno de los ecoguardianes muy emocionado fuera de las cámaras, dejaron de robar celulares y relojes y billeteras para robar corazones. Aquí doy pasos grandes para no pisar tanto la... Los caminantes cuando los ven acá salen muy agradecidos con ellos y se los dicen. Entonces eso para ellos es... Se están robando los corazones de los bogotanos y de los caminantes. Venir a robar o atrapar caminantes, la verdad es que esa palabra ya a uno, ya como que decirla es como un latigazo. Pero le cuesta decirlo. Como que ya pasó su prueba, ya pasó su condena, ya es como soltarlo. Bueno, este punto se conoce como Frailejandría. Quienes conocen de tiempos pasados a estos guardabosques, a estos guardamontañas, repiten que ahora son personas responsables, comprometidas, honestas, educadas. Hablan con propiedad sobre frailejones y colibrís y matorrales de puya loca. Saben tanto sobre biodiversidad que a veces para quienes no tenemos ni idea del tema pueden sonar como biólogos o ecólogos o ambientalistas. Claro, este debería ser un museo, ver y no tocar. Ya la meta no es de madrugo, subo, miro a qué se hizo y me voy. Ya la meta es a futuro, ya pienso es, quiero ser profesional, me quiero especializar en esto es lo que me gusta. Entonces ahora quieren ser guías profesionales, quieren tener carreras profesionales, biólogos, ecólogos, unos quieren ser socorristas profesionales de alta montaña. Harrison y los demás guardianes trabajan con Rafael en Live Happy, un emprendimiento que promueve el ecoturismo y el desarrollo de jóvenes de comunidades marginadas. Una empresa con enfoque social que administra, protege y da seguridad a una decena de reservas naturales de Bogotá y sus alrededores. ¿Cuántas veces le dijeron que estaba loco? Muchas, empezando por Harry. ¿Harry le dijo que estaba loco? Y dice, usted está loco, meterse acá en el barrio, está loco, acá venir a hablar con nosotros. ¿Y está loco? No, yo al contrario. Es más loco no entender las oportunidades y los problemas desde otro punto de vista y quedarse encerrado. Mientras Rafael y los demás fundadores y socios de Live Happy se encargan de las tareas administrativas, financieras, de mercadeo y comerciales, Harrison y sus compañeros se encargan de la operación. Hacen guardia para que nadie se meta por los senderos cuando hay visitantes. Protegen los ecosistemas, dan tours ecológicos. Se convierten, aunque no tengo hijos, me imagino que como unos hijos. Porque sí creo que están en un proceso muy bonito donde verlos crecer y ver que se están proyectando. Pero es muy bonito ver que hemos tenido muy pocos desertores. Pero un segundo, hagamos un paréntesis corto para hablar sobre el ecoturismo, que es la apuesta de Rafael, de Harrison y de todos los que los rodean. Diferentes estudios demuestran que el turismo de naturaleza es el segundo mercado emergente con mayor proyección mundial, después de los videojuegos. Es decir, que en un país como Colombia, lleno de páramos y de selvas y de ríos y de bosques, estamos hablando de una oportunidad única. Y en Latinoamérica solo pesamos el 3% de este mercado, pero tenemos más del 55% de las riquezas naturales del mundo. Entonces la oportunidad de mercado es gigantesca. Aprovechemos el conocimiento que tienen las comunidades locales, démosles las herramientas, habilitemos los territorios para que se puedan impactar de la menor forma posible haciendo ecoturismo. Nuestro primer encuentro con Harrison se dio en el pico más alto del Páramo de las Mollas, uno de los cerros orientales de Bogotá a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Eran las 5:30 de la mañana. Al fondo se veía una Bogotá inmensa. Hacía un frío canalla de 3 grados centígrados. Caía una llovizna intermitente. Y parte de la entrevista la hicimos temblando. Al Páramo de las Mollas se puede llegar caminando por un sendero que, no sobra reiterarlo, antes era inseguro y ahora es cuidado por aquellos que causaban la inseguridad. Pero también se puede llegar en carro, por trochas de barro y piedras que ponen a prueba hasta una camioneta 4x4. Y como nosotros subíamos con cámaras y trípodes, preferimos esa opción. Bueno, vamos al sendero Las Mollas. Con Rafael nos encontraríamos días después en la base de la misma montaña, a 2.700 metros sobre el nivel del mar, sin chaquetas pesadas, sin lluvias ni interrupciones. Aunque esta reserva natural pertenece a Bogotá, por momentos uno se siente perdido en un paraje natural muy lejos de cualquier ciudad. Entonces yo siempre le digo a los ecoguardianes y los caminantes, cuando vienen acá le dicen, usted está en la mejor oficina del mundo. Harrison y Rafael son bogotanos. Harrison tiene 29 años. Rafael ya cuenta 37. Harrison creció en San Luis, un barrio empinado que marca la frontera entre Bogotá y el pueblo de La Calera.
Rafael creció en un barrio típico de ciudad, gris, ruidoso, rodeado de edificios. Harrison pasó la infancia jugando en la montaña, que quedaba justo detrás de su casa. Usted conoce estas montañas como nadie. Sí, me siento seguro, la verdad. Aquí me coja la noche, lluvia, terremoto, huracán, aquí me siento seguro. Rafael se graduó de bachiller. Harrison abandonó el bachillerato. Rafael estudió administración de empresas. Harrison soñaba con ser piloto de combate, pero pronto entendió que ni él ni su familia tenían la plata para los estudios de aviación. Trabajó en una frutería, donde le pagaban 2 pesos por camellar de sol a sol. Nunca se adaptó. Fue entonces cuando algún amigo le presentó las ollas. Uno empieza acá allá arriba, acá allá abajo, uno ya empieza a ver otros métodos de trabajo que son más efectivos y más rápidos. ¿Cuáles eran esos métodos de trabajo? Nosotros subimos con machetes y todo acá y pues empezamos a ver que la gente subía sus cositas, su celular, su cámara, su dron. Y mientras Harrison se adentraba en el mundo del vicio y se hacía experto en intimidar a los caminantes de los cerros, Rafael se aficionó a correr en esos mismos cerros. Hasta que un día de tantos salió a entrenar con unos amigos extranjeros. Sabía que era peligroso, ya le habían contado de varios robos, pero fue esa vez cuando se encontró de frente con los rumores. En la parte alta, uno de mis amigos ingleses dice, mira, vienen otros 2 caminantes. Y pues no eran caminantes, se nos avalancharon ante nosotros con cuchillos, machetes. Unos logramos escapar y a un amigo lo cogieron. A su amigo le robaron los tenis, el celular, el reloj. Pero en vez de pensar en venganza, a Rafael y a algunos amigos se les ocurrió una idea que sonaba absurda. Invitarían a los personajes que los habían robado a ser sus aliados en una empresa que cuidaría las montañas y las volvería caminables. Si vemos, es un problema a nivel Colombia y a nivel latinoamericano, donde los problemas de violencia los buscamos atacar con más violencia. Y no los tratamos de entender que son unos problemas que vienen desde una raíz mucho más profunda, donde yo creo que si uno entiende esa problemática de raíz, pues no hay que ir a la violencia. Harrison no estaba ese día en el grupo del robo, pero reconoce con vergüenza que bien habría podido estar ahí. También reconoce que por esas fechas ya venía pensando en dejar de robar, en no volver a la olla. Pero había un pequeño problema. Sentía que no tenía ninguna oportunidad. O peor, que no se merecía ninguna oportunidad. Nos subestimamos por lo tan bajo que nos vemos. A veces creemos que nosotros no somos más, no servimos para nada más y esto es lo de nosotros. Pero tenemos muchas cosas ocultas. Por eso cuando un Rafael muerto del susto llegó a su barrio preguntando si los muchachos que robaban en el monte querían ahora cuidarlo, él levantó la mano. Tenía desconfianza, claro. Pensó incluso que Rafael podía ser un policía infiltrado, pero eligió creer. ¿Qué le dice su mamá hoy en día? Que ya no cree haber tenido unos niños tan grandes y tan bellos y con un cambio de mundo totalmente distinto. Es de orgullo, la verdad, de orgullo. Y no solo mi núcleo familiar de madre y padre, mis tías, mis tíos. ¿Qué le dicen? Han sido muy sinceros, que no creían capaz de que nosotros hubiéramos montado un proyecto tan grande. Ahora Harrison repite que el mundo del delito no le daba ni para vivir, que vivía asustado y paranoico, que nunca lo disfrutó, que no valía la pena. Pero resaltemos lo que sí ha valido la pena, y es que desde que cambió de vida, no solo se graduó del colegio, sino que ha hecho tantos cursos para su nuevo oficio que ya está perdiendo la cuenta. Tiene socorrismo de alta montaña, talleres de interpretación en competencias con el SENA, gestión del riesgo para riesgos ambientales, capacitaciones en guianza en inglés. Varios de los chicos y Harris han certificado temas de marketing, emprendimiento, economía para no economistas. Desde que estos ecoguardianes preparados y estudiosos se hicieron cargo de las reservas naturales, no ha habido un solo robo, mientras están abiertas al público, por supuesto. Y eso que por los caminos de paisajes espectaculares y bosques de frailejones, ahora pueden pasar más de 70.000 personas al año. A raíz de nuestro cambio, de ese impacto de lo que éramos antes a lo que somos ahorita, también ha motivado mucho pelado del barrio a venir a nosotros, a qué hago, cómo puedo cambiar. Antes, ser pandillero era cool. Ahora ser guía, guardabosque, empieza a ser cool. Ahora lo cool, lo chévere es proteger los cerros, acercarse a la naturaleza, olvidar las diferencias sociales y económicas y trabajar en equipo para cuidar la montaña. Como ellos mismos dicen, medio en serio, medio mamando gallo. Al final, si Rafael y Harrison no iban a la montaña para unirse, la montaña tarde o temprano iría hasta ellos para unirlos.
La meta de Rafael, de Harrison y de todo el equipo que trabaja con ellos es vincular cada día más jóvenes de comunidades marginadas para proteger y dar a conocer más senderos ecológicos, no solamente en Bogotá y sus alrededores, sino ojalá en toda Colombia. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Esperen séptimo día, una IPS en Bucaramanga es señalada de maltrato y tortura hacia personas con discapacidad. Los familiares denuncian y piden que se investigue esta institución. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.